Perú se presenta como uno de los pocos países en América Latina a los que no le tiembla el pulso a la hora de enjuiciar a sus exmandatarios. 4 expresidentes aquí en el Perú se encuentran tras las rejas, solicitados o bajo investigación por los delitos de asesinato, corrupción y hasta secuestro. Pero ¿cómo debilita todo esto la imagen política del Perú? En Cartas sobre la Mesa venimos a Lima para analizar los delitos de los expresidentes peruanos. O sea, tenemos en términos procesales e históricos, el Perú es un país con un alto nivel de impunidad. Exceptuando el tema de Fujimori. A nivel del Congreso existen numerosas investigaciones que no terminan en nada y que no sirven absolutamente para nada. Y lo único que ocasionan es un gasto muy fuerte al tesoro público. Pero es uno de los sistemas más equilibrados de América Latina porque el Poder Judicial tiene problemas, pero es independiente del Poder Ejecutivo. Y es independiente del Congreso y ese tipo de cosas. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Cuénteme un poco, ¿cómo hace el Perú para ser un país con tan poca impunidad política? ¿Cómo es que tenemos casi que de los últimos 5 o 6 presidentes, al menos 3 o 4 han estado enjuiciados, encarcelados, están bajo investigación? Yo no creo que seamos un país con poca impunidad. La verdad es que tenemos un presidente que ha sido sentenciado luego de una extradición modelo de Chile. Y lo que tenemos son 2 presidentes denunciados con investigación fiscal. En el caso de Toledo la investigación tiene varios meses. En el caso de Humala tenemos a un expresidente que está sentenciado a prisión preventiva, pero que no están sancionados, sino sentenciados. Si nos tenemos en términos procesales e históricos, el Perú es un país con un alto nivel de impunidad, exceptuando el tema de Fujimori, y yo dudaría mucho que todo este escándalo y este gran caso de Odebrecht termine en sentencias ejemplarizadoras. De modo que por lo menos discutiría y pondría en asteriscos esta idea de que somos el campeón de América sentenciando presidentes, a pesar de los escándalos. Si uno mira los procesos hacia adentro, yo creo que hay más matices, ¿no? Bueno, yo sí tengo una percepción diferente, ¿no? Mira, el Perú, junto a América Latina, aquí en el Perú, por ejemplo, con respecto a los años 90, se procesó a un expresidente, se procesó a promociones enteras de generales de 3 y 4 estrellas. O sea, generales de 3 estrellas son los generales de brigada, de 4 estrellas son pues los mariscales. Bueno, algo así solo pasó en Argentina, ¿ya? Por eso el Perú, por ejemplo, no es conocido porque existan movilizaciones masivas contra la corrupción, como ha pasado en Brasil, ¿no? Como ha pasado en México. En el Perú no ha pasado eso. Lo que sucede es que en el Perú, digamos, existe una estrategia política de lo que llamamos de la izquierda, de plantear el tema de la corrupción como un eje de bandera y como un eje de polarización y del elemento político. Por ejemplo, las campañas electorales de candidatos como Toledo, Humala, la señora Villarán, todas esas campañas se hicieron en base a la polarización, corrupción y decencia, ¿no? Un poco relativizando el funcionamiento de estas instituciones imperfectas, que son imperfectas, pero que de alguna manera funcionan, si tú haces un promedio con respecto a América Latina. Y en el caso del procesamiento que se está desarrollando contra 2 expresidentes, ¿no? Humala y Toledo, algo tiene que ver con eso. Y en el caso, incluso hay acusaciones que pueden ser discutidas por extremos, como el caso de la acusación contra García o Keiko Fujimori. Se habla ahora de organización en banda criminal por lavado de activos, es un tema discutible, pero ahí están sobre la mesa. Eso tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Y con esto culmino muy rápidamente. El Perú es uno de los pocos países
que luego de la caída del Fujimorato tuvo una de las prensas más independientes, más irreverentes de la región. O sea, que en pocas palabras tú piensas que un poco los medios han jugado un factor fundamental, que el independentismo de los medios de comunicación, el flujo de información sobre los casos, Totalmente. es lo que está permitiendo un poco que esto salga a la palestra y obviamente se puedan realizar acusaciones. Pero me imagino que también dependemos también, o del Perú en este caso dependerá de un sistema judicial también prudente y audaz, ¿no? Que sea activo, porque han habido casos donde se han hecho denuncias a nivel mundial, pero mientras el Poder Judicial tampoco tenga la potencia como ni la determinación para tomar cartas en el asunto, no pasa nada. Si revisamos la historia, el mayor número de casos por corrupción, en una gran parte han terminado en la impunidad. Salvo el régimen de Alberto Fujimori, el resto de los grandes casos de corrupción, revisemos, siempre han terminado, hay una consistencia en sentencias con absolución. Existe mucho ruido al inicio de investigaciones, pero al final, después, el final es siempre, ¿no? A nivel del Congreso existen numerosas investigaciones que no terminan en nada y que no sirven absolutamente para nada, y lo único que ocasionan es un gasto muy fuerte al Tesoro Público, y sin embargo las sentencias condenatorias son pocas. Si revisamos los últimos 5 años, no existe, en mi concepto, ninguna sentencia fuerte contra un grupo importante en temas políticos. Las últimas sentencias fueron contra el señor Alberto Fujimori, y de ahí pareciera como que si el Poder Judicial hubiera entrado en unas vacaciones forzadas. ¿Ustedes piensan que la política y la corrupción van de la mano, que como ideología, como término, como tal, la política y la corrupción son hermanas? ¿No existe la posibilidad de tener ningún acuerdo sin que tú debas un favor a alguien en cualquier término político? ¿Van siempre juntas? Hay una relación, yo diría, genética, histórica, que ha sido analizada innumerables veces. Hay incluso teorías bien avesadas que señalan que el grado de desarrollo de determinados pueblos tiene que ver con un quantum de corrupción, aceptable incluso. Yo no la comparto, pero es una tesis. Pero también es cierto que en el mundo moderno se han establecido rankings que permiten medir la relación entre la corrupción y los sistemas políticos. Y entonces tenemos países mucho más corruptos que otros, o países donde hay mínimos de corrupción, o países con gran corrupción. Y tenemos narrativas corruptas. A mí en el caso del Perú lo que me preocupa es la narrativa corrupta que tenemos. Aquí tenemos 2 narrativas corruptas que son peligrosas. La primera es roba pero hace obra. Una encuesta de hace algunos años hizo una pregunta si está dispuesto uno a votar por un político que roba pero que hace obra. Y la mayoría dijo que sí. Esa es una cara de la medalla. La otra cara de la medalla es déjame trabajar. Es decir, una informalidad económica, una informalidad política, de manera que conjugando estas 2 caras de la medalla, tenemos un sistema informal en todos los aspectos, incluyendo la política, que favorece a la corrupción. Pero todos estos recientes acontecimientos con todos estos expresidentes debilitan políticamente esa situación en el Perú. Por ejemplo, el caso del expresidente Fujimori. El tema del indulto, ¿cuáles son los pros y los cons del indulto a Fujimori? El indulto a Fujimori tiene 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión política y una dimensión legal, constitucional, y probablemente otra discusión de principios, de valores, ¿no? Mira, en la dimensión política no hay discusión que el indulto es una necesidad para destrabar políticamente el Perú. ¿Por qué? Porque la única explicación del indulto al Fujimori es la fuerza popular. Digamos, en el Perú hay una mayoría legislativa incuestionable y de alguna manera, digamos, para destrabar políticamente el Perú, tú tienes que tomar una decisión política de acuerdo a las facultades presidenciales. Entonces el indulto en términos políticos es una necesidad. Hay una pequeña discusión sobre si es viable constitucionalmente, porque algunos sostienen que fue sentenciado por homicidio calificado, otros por no lesa humanidad. Pero esa es una discusión que está ahí de por medio, ¿no? Pero en general yo creo que si el régimen democrático quiere adquirir viabilidad democrática, la Constitución, las leyes obligan a que haya una especie de entendimiento. Pero con el tema del expresidente Fujimori está también la discusión de que hay muchos que no le creen que esté enfermo de verdad. Ahí, o sea, se ve mucho en la opinión pública el decir que el día que lo saquen, mañana se va a caminar. Eso es culpa pequeña
y de los diarios que lo han presentado como un operador político? Bueno, el indulto, de acuerdo a las perspectivas, se explica en tres situaciones. Una es que este gobierno es tan débil que necesita un poco de oxígeno. Y el oxígeno sería este respiro, sería dar un gesto que supuestamente mantendría de alguna forma una paz política prolongada con el fujimorismo al dar este indulto. Ese es un primer punto. Un segundo punto, ¿por qué sería necesario el indulto? Es porque PPK podría estar involucrado en casos de corrupción y esta de alguna forma, si supuestamente, hablo en hipótesis, tendría alguna vinculación con el tema Odebrecht, esto le daría supuestamente un tipo de canje de un trato benigno para más adelante. Esa es una segunda posibilidad que se analiza. Y una tercera sería, que es la que está agarrando cierta consistencia, es que realmente PPK estaría de acuerdo con el indulto porque él avala de alguna forma la política que aplicó el señor Fujimori durante los 90. De alguna forma él hace suya eso. De alguna forma él se nutre de esa política y es por eso que en el 2011 apoyó la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Sí, bueno, eso iba a decir, que el presidente Kuczynski estuvo muy a la mano en apoyar la candidatura claro, de la... Pedro Tenorio lo ha dicho, y eso se ha venido repitiendo, ¿no? O sea, él es el principal impulsor. Quien trajo al tema en agenda en abril fue PPK. El fujimorismo nunca, hasta donde yo recuerde, ellos no han tomado la iniciativa en cuanto a este punto. Si fuera así, hubieran presentado una solicitud de indulto humanitario. ¿Por qué el señor Kenji Fujimori, que dice que su único objetivo, su única existencia está justificada por obtener la libertad de su señor padre, por qué él no presenta como hijo, no presenta una solicitud de indulto humanitario si señala que su señor padre está muy enfermo? Pero ellos siempre han solicitado, ¿Por qué no lo hace? siempre han hecho una solicitud de habeas corpus, es lo que han hecho No, siempre. ese es otro tema, pero el indulto humanitario ante el Ministerio de Justicia no lo han hecho. En el 2013 lo hicieron, los 4 hijos fueron, cada uno con sus expedientes y presentaron todas las historias clínicas. Entonces, si no lo hacen es porque el cuadro clínico del señor Fujimori no enmarca dentro del reglamento. Y en consecuencia es por eso que ese es el flujo. Pero desde la época pero Alan García también tuvo en algún momento un planteamiento de un indulto a Fujimori, después o el mismo Ollanta también, ¿no? No hubo... es como que un tema que viene también desde hace rato. Es extraño lo de García, porque García fue socio del fujimorismo, porque el fujimorismo, los 13 votos de fujimorismo del Congreso, a él le dan mayoría, bueno, más de 13 votos, 30 y tantos votos le dan mayoría absoluta al APRA en su segundo gobierno. Sí. Y ni aún así Alan García indultó a Fujimori bajo ningún concepto, ni el indulto clásico ni el humanitario. Pero no se planteó en aquel momento. En ese momento no se planteó, él lo plantea después de que ha salido. Y en los últimos días del gobierno de Humala se presenta un segundo pedido a mano, escrito a mano por el presidente, por Fujimori, y que no es aceptado. Y una segunda cosa es que es una pregunta legítima: ¿se puede transformar un indulto humanitario por la fuerza de los argumentos políticos en un indulto político? ¿O se puede, digamos, encubrir un indulto político con el argumento humanitario? Eso pueden hacerlo naciones informales, donde los estados son débiles. ¿Qué persona que ha dirigido un gobierno autoritario en América Latina ha sido indultado en las condiciones que se plantea para Alberto Fujimori? Ninguno. Yo no sé pues en qué país vivimos, ¿no? El Perú, mira, ahora estamos bien por los precios del cobre, ¿no es cierto? Y ya es una especie de respiro. Y vamos a estar bien políticamente por la selección y también por la visita del Papa. Pero el Perú necesita reformas de fondo para evitar la trampa en que cayeron Venezuela y Argentina. El Perú es un país que ha hecho una primera generación de reformas, pero esas reformas se están acabando. Ya no podemos seguir reduciendo pobreza como antes. Ya la inversión privada no crece como antes. Entonces necesitamos una segunda oleada de reformas. Lo que hizo alguna vez Finlandia, Suecia, Corea del Sur, todos los países que del subdesarrollo alcanzaron el progreso. Para eso necesitamos un entendimiento, destrabar el país, y necesitamos un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Volviendo al tema de la corrupción, actualmente el presidente Kuczynski no ha estado no ha favorecido para nada que se venga la comisión al Perú a investigar todo el tema de Odebrecht, que es el que ha
traído una cadena de eventos que han pasado pues desde el mismo presidente Toledo, de la causa por la que el presidente Humala también está bajo custodia. ¿Cómo se está viviendo este caso aquí? Porque es un caso que se ha planteado en casi toda América Latina, que ha tenido raíces en Brasil, en Panamá, etcétera, etcétera. Aquí en el Perú puntualmente, el caso de Brecht, ¿qué repercusiones ha traído políticamente? Bueno, es fuerte, ¿no? Lo cierto es que Odebrecht ha actuado en el gobierno de García, en el gobierno de Toledo y en el gobierno de Humala. Eso es. ¿Hasta qué límites y quiénes entraron a esa red de corrupción? Eso se determinará. Ojalá que en algún momento el sistema judicial pueda tener una respuesta eficaz para eso. Lo cierto es que, por ejemplo, ahora la comisión del Congreso está invitando al presidente Kuczynski para que absuelva algunas interrogantes. Él ha optado por dar una respuesta por escrito. La Constitución no es muy clara eso. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski puede comparecer y dar una respuesta respondiendo a un pliego de preguntas. No es necesario que él esté invitando a la comisión a Palacio de Gobierno para responder determinadas inquietudes. Además, él ya en el anterior gobierno habló sobre el tema de Odebrecht, creo que ante la comisión PARI. En consecuencia, claro, es un efecto devastador para el sistema político. La gran mayoría, lo que sí, lo de Odebrecht ha logrado algo que es importante, que no lo teníamos desde el año 2007. A nosotros el 2007, cuando participamos en los numerosos juicios contra la red de Fujimori y Montesinos, lo que nos dio aire y respaldo fue justamente el respaldo ciudadano. Eso nos permitió, como Ministerio Público y al Poder Judicial, poder juzgar y condenar a numerosos altos funcionarios de ese régimen. Si no hubiera ese nivel de concordancia, ese nivel de respaldo, de apoyo a una necesidad de justicia y un rechazo a la impunidad, no se hubiera logrado este número de sentencias condenatorias que es importante y no ha habido caso anterior en la historia del Perú. En consecuencia, lo que está permitiendo ahora Odebrecht es un nivel de indignación. En consecuencia, ese nivel del 2007 se está replicando después de 10 años en el Perú. Y eso puede dar lugar, si la Fiscalía articula bien y el Poder Judicial responde a las expectativas de la ciudadanía, a que se puedan tener más adelante algún resultado favorable frente a este reto enorme que es juzgar a este cártel de empresas brasileñas que ha ocasionado mucho daño al país. Y en ese caso, por cierto, ¿qué va a pasar con el tema del expresidente Toledo? ¿Se le va a seguir haciendo presión a los Estados Unidos para la extradición? ¿Cuál es el planteamiento que se está dando aquí? La última información que brinda el presidente de la Corte Suprema es que el proceso de extradición ha sido mal planteado. Y eso sí es un tema serio, es un tema grave, porque de los dos casos que están en proceso de judicialización, el caso más claro es el de Alejandro Toledo, porque en Alejandro Toledo hay delación premiada, hay datos, hay información de bancos y finalmente están las declaraciones recientes del socio empresarial israelí por cuyas cuentas y con cuyo concurso ha pasado el dinero. Yo sospecho que en la perspectiva norteamericana, si es que actúa Estados Unidos con Toledo como actuó con el expresidente Martinelli de Panamá, es muy probable que tarde o temprano entreguen a Alejandro Toledo para que sea procesado en el Perú. ¿Cuánto esto afecta al sistema político? Afecta poco, porque lo que nosotros tenemos después de Fujimori, que fue un presidente fuerte en todos los sentidos, tenemos presidencias precarias. La presidencia de Toledo, de García, de Humala y hoy la presidencia de Kuczynski son presidencias precarias, pero en el marco de un sistema fuerte, ¿no? Y con grupos que rápidamente entran al juego político. Entonces, yo no creo que sea el leitmotiv de las fuerzas políticas hoy día los casos de corrupción, a pesar de lo que se está haciendo. Incluso no estoy seguro que el leitmotiv del fujimorismo sea la libertad de Alberto Fujimori, ¿no? Eso a mí no me queda claro después de varias declaraciones, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un sistema de gobernabilidad de baja intensidad donde las cosas corren paralelamente. En el mejor momento de la economía peruana con Toledo tenía 9% de aprobación. En el mejor momento de la economía con Alan García tenía 15% de aprobación. Entonces, y eso corre paralelo, algunos le llaman esto piloto automático, divorcio de la economía y la política. Yo lo que creo es que con impunidad o sin impunidad,
Y para lo bueno y para lo malo, el sistema es más fuerte de lo que pensamos, de lo que creemos y quizás de lo que queremos. Bueno, ya como estamos redondeando el final, una conclusión muy rápida. Entonces, podríamos decir que el sistema político peruano es, como tú decías, probablemente uno de los más fuertes de toda América Latina. Mira, en este diálogo es la primera vez que voy a coincidir con mi amigo y mi maestro Juan de la Puente, ¿no? Somos de la misma edad, ¿sabes? No, la barba Lo delata. lo delata. Bueno, mira, yo recuerdo el candidato de derecha de Ecuador, ¿cómo se llamaba el candidato presidencial que peleó con... No. ¿El banquero? El banquero, sí. Ya. No, mira, había olvidado el nombre del banquero, pero en una reunión yo me encontré con él y había un grupo conversando con él, el candidato de la derecha que enfrentó a Lenín Moreno. Y él decía, yo no sé por qué ustedes se autoflagelan tanto. Ustedes realmente tienen un sistema político probablemente, o institucional, probablemente no será el de Estados Unidos, pero es uno de los sistemas más equilibrados de América Latina, porque el Poder Judicial tiene problemas, pero es independiente del Poder Ejecutivo y es independiente del Congreso y ese tipo de cosas, ¿no? Mira, por eso yo empecé hablando del tema de la impunidad y la democracia peruana, ¿no? El Perú es la democracia peruana se ha consolidado en 4 elecciones sucesivas, avance hacia una 5ª elección. No hay antecedentes en la historia del Perú, el único antecedente es la República Aristocrática, donde hubo 7 elecciones, pero esa república era aristocrática, pues no era de todos los peruanos. Esta es la primera democracia peruana. Y ya van 4 elecciones y avanzamos hacia una 5ª, ¿no es cierto? A pesar de que los partidos han fracasado, como en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Acá no. El fracaso de los partidos no ha significado el bloqueo de la democracia y la emergencia de un candidato autoritario, carismático. La democracia continúa, a pesar de que las instituciones mantienen un nivel de desaprobación parecidas a los de Venezuela, Bolivia y Argentina, ¿no? A pesar de todo eso, la democracia continúa. Y es porque, digamos, el crecimiento económico, la economía de mercado, le da a las instituciones y a la democracia y al juego institucional y político cierta legitimidad, a diferencia de esas sociedades donde la crisis se combina con deterioro, desbande económico. Pero entonces, ¿no? en este caso, el secreto, piensan ustedes, es la independencia de los poderes definitivamente, lo que ha hecho que el Perú tenga una fuerza política un poco más estable. Bueno, esto es una democracia especial, ¿no? Es una democracia sin partidos políticos fuertes, sin ideologías, sin planteamientos. Es donde al final, con una legislación que es un desastre, donde los resultados electorales muchas veces son cuestionados. Para mí, el sistema democrático en el Perú es un sistema de prebendas donde muchas veces se compran los votos a través de regalos, de tuppers, y eso para mí no es una expresión real de una democracia. La democracia acá en el Perú se centra solamente a las declaraciones en los pasillos del Congreso, mientras el resto del país está totalmente dejado de lado y en manos de posturas radicales de muchas veces. Y eso para mí no es expresión realmente de una democracia. Acá, para que exista democracia, tiene que haber una construcción de un sistema de partidos. Y acá, partidos, lo que no existe. Vemos políticos que todos los días cambian de partido, cambian como de camisa, se van ubicando en uno y otro. No existe ideología. Es por eso que si usted hoy día hace una encuesta y dice si está usted de acuerdo con el cierre del Congreso, el 90% de la población va a decir que sí. Porque los políticos no nos representan, yo no me siento identificado con este sistema político y por eso que este sistema político permite el crecimiento de la corrupción. Bueno, la última palabra rapidito. Bueno, yo creo que el Perú, que este país que pasó un ciclo de terrorismo, un ciclo autoritario, de corrupción y una profunda crisis económica, es un país distinto ahora. El mercado es aquí muy fuerte, pero la tarea de hacer un mejor Estado, redistribuir más, mejorar las instituciones, producir reformas sigue estando vigente para el futuro.
Bueno, yo no me queda más que agradecerle por haber venido a Cartas sobre la Mesa, porque todo este tema político que en el Perú es bastante complejo. Como vimos, hay muchas versiones, hay muchas vertientes e ideologías y formas de ver cómo el aparato político se ha estado moviendo aquí en el Perú. Lo cierto es que el sistema político que se ha implementado en este país ha dado una cierta imagen de estabilidad y de garantías que no se encuentra mucho en otros países de América Latina. Yo los invito para una próxima edición de Cartas sobre la Mesa la próxima semana.